Bienvenidos al ciclo de entrevistas José Luis Romero. En esta oportunidad conversaremos con la profesora Miranda Lida. Miranda es historiadora, doctora en historia por la Universidad Torcuato Di Tella, es investigadora principal en el CONICET, profesora e investigadora en la Universidad de San Andrés, ha enseñado en la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina. Se especializa en historia social, cultural y política de la Argentina del siglo XX. Entre sus libros se cuentan Amado Alonso en la Argentina, una historia global del Instituto de Filología, Historia del catolicismo en la Argentina, entre el siglo XIX y el siglo XX, y Monseñor Miguel de Andrea, obispo y hombre de mundo. En esta oportunidad conversaremos con la profesora Miranda Lida acerca de su artículo publicado en el sitio José Luis Romero, artículo titulado La aventura setentista de José Luis Romero, la gran historia de Latinoamérica. En esta oportunidad conversaremos acerca de este proyecto dirigido por José Luis Romero hacia inicios de la década del 70, el cual contó con una importante participación de diferentes historiadores latinoamericanos y algunos muy prestigiosos como el caso de Real de Uazúa y José Carlos Chiaramonte. Todo eso y mucho más en esta entrevista. Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos aquí con la profesora Miranda Lida, quien nos recibió para hablar de su artículo publicado en el sitio de José Luis Romero, nuestro sitio oficial. El artículo en cuestión se titula La aventura setentista de José Luis Romero, la gran historia de Latinoamérica. Bueno, profe, ¿cómo le va? Muchas gracias por recibirnos y quisiéramos si podría empezar a contarnos un poquito de este proyecto editorial. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la propuesta. Bueno, el proyecto editorial. Este proyecto surge a comienzos de los 70 en el seno, en el contexto de la editorial Abril. Era una editorial muy pujante en ese momento. Era el momento de editorial Abril, creciendo sobre todo gracias a las revistas que publicaba, ¿no? Revistas de tirada masiva, muy convocantes, etcétera. Con una editorial que tuvo mucha proyección en Argentina, en América Latina, y también tuvo filiales, ¿no? Como la de Brasil y demás, con revistas exitosas, Siete Días, etcétera, Claudia. Bueno, eh, esa editorial tenía una sección que era la sección educativa y cultural, ¿no? Que a la larga se termina convirtiendo también en una editora de libros, ¿no? Pero ahí se publicaban otro tipo de productos, digamos, que no iban dirigidos, no eran tanto de actualidad o revistas dirigidas a públicos específicos, etcétera, sino que eran productos más de tipo cultural, ¿no? Y ahí se empezaron a publicar una serie de fascículos coleccionables en un momento en el cual los fascículos están expandiéndose mucho como mercado, si uno quiere decirlo así. Sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento que había tenido a fines de los 60 el CEAL, el Centro de Editor de América Latina, ¿no? Que sacó colecciones de fascículos muy importantes y algunos se siguen leyendo, como la historia de la literatura argentina, ¿no? Nada, que bueno, era una producción que circulaba mucho la venta en kioscos. Esto uno puede remontarse incluso a lo de Eudeva, de los 60, esto arranca antes. Entonces, bueno, nada, hay toda una producción me viene a la cabeza también la colección esa de fascículos del CEAL, Los Hombres, ¿no? Con biografías, que también era un producto que circulaba un montón. Digo, se vendían como pan caliente, para decirlo rápido, los fascículos. Y tenían la ventaja de, bueno, de ser lectura, ¿cómo decir? Amena. Amena, en un formato de
no sé, 30 páginas, 25 páginas, 32 páginas, 24, oscilando según o 20, yo qué sé. Y con mucho color, con mucha fotografía, con mucho también... Pero lo interesante es que muchas veces circulaban firmas de primer nivel en los fascículos. No es que veías ahí nada, circulaban buenas firmas. Incluso pienso en esa serie de Los Hombres, donde circulaban nombres, digo, de historiográficamente importantes, ¿no? Entonces, nada, no era un género, uno podría decir, bueno, es un género menor, es divulgación, pero era una divulgación con cierta calidad, exactamente. En este caso, bueno, Abril no tenía mucha experiencia en este terreno y se lanza en los 70 a producir fascículos. El primero que lanza es una serie que se llama Argentina, que bueno, que tiene un contenido que en fin, que es como un retrato, una radiografía del país, ¿no? Provincia por provincia, con todo tipo de datos demográficos, económicos, culturales, etcétera, etcétera, históricos, en fin, más ese. Ahora, este producto, esta serie de la gran historia de Latinoamérica, tiene mucha fuerza, ¿no? Primero porque una construcción de una historia de Latinoamérica ofrecida como un producto de kiosco, ¿no? Acá hay algo que sí es novedoso, claro. ¿No? Con factura latinoamericana, ¿no? No, esto no es una producción europea traducida, claro. Etcétera, ni nada de eso. Es una factura local. Nada, el proyecto en ese sentido fue muy ambicioso de entrada, ¿no? Ambicioso y con algunos rasgos originales, ¿no? Y que bueno, que podemos ir desarrollando, ¿no? Lo que tiene que ver con la estructura, ¿no? La estructura de la obra dividida en una serie de partes. El contenido de la producción fotográfica, un dato muy importante, ¿no? Porque el lector entra por la imagen, juega ¿no? Un rol fundamental. Juega un rol sumamente importante, ¿no? Las tapas, desde las tapas hasta la contratapa, no había página que no tuviera imagen, ¿no? Más grande, más pequeña, lo que sea, pero la imagen es como muy importante para el proyecto. Imágenes que bueno, podemos hablar si te interesa, preguntar, pero el resultado es una obra que una vez que digamos, el lector la seguía, la compraba, la coleccionaba, porque de eso se trataba, esto se fue vendiendo a lo largo de 2 años, ¿no? En los kioscos. Una obra que llega a tener más de 2000 páginas, ¿no? O sea, una obra voluminosa, ¿sí? Que bueno, nada, con un tono, bueno, un tono de obra de divulgación, ¿no? Pero con una calidad gráfica, una calidad editorial y de producción en general que se destacaba, ¿no? Como producto. Entonces, bueno, nada, es un producto netamente de divulgación, un producto hecho para un público lector, no especializado, etcétera, etcétera. Y que se podía usar de muchas maneras, ¿no? Se podía usar para, yo qué sé, para buscar información actualizada, o se podía usar para pensar la historia de América Latina, ¿no? Se podía usar en muchos sentidos. Bien, espectacular. Y usted allí mencionaba que uno de los rasgos fundamentales es esta especie de división en 3 partes, ¿no? La obra estaba estructurada en 3 partes, la primera titulada Pueblos y Países, la segunda titulada La aventura del continente y la tercera titulada La otra historia. ¿Nos podría contar un poquito acerca de estas 3 partes? Sí, claro. Sí, en efecto, son 3 partes, 2 partes centrales y una parte que es sacar buen uso de las contratapas, ¿no? Aprovechar todo el fascículo de 24 páginas, subdividiéndolo en secciones que a la hora de encuadernar se desarmaban, ¿no? Y había una primera parte, Pueblos y Países, que es... a ver, la lógica de la obra es hilvanar una historia de América Latina con digamos, un relato que integre y organice la historia de América Latina en un relato único y pensar una historia común, claro. ¿Sí? Ese sería uno de los objetivos, mostrar que hay una historia común en el continente, a pesar de toda su diversidad cultural, étnica, etcétera, etcétera. Y por otro lado,
no desdeñar las historias nacionales, ¿no? Entonces, ese es el juego que se hace ese ahí. juego que usted mencionaba entre la unidad y la diversidad, ¿no? Exacto, un juego entre la unidad y la diversidad que está dado a partir de la... Incluso se lee en la propia estructura de la obra. Pueblos y países retrata la diversidad. Cada pueblo tiene su historia específica. Tiene su camino diverso hacia la independencia, tiene sus conflictos y sus guerras civiles distintas, etcétera, tiene sus características sociales, económicas, étnicas y demás, ¿no? Cada pueblo tiene cada país tiene su especificidad. Pero a la vez, a pesar de toda esa especificidad de cada país, ¿no? Bueno, se guarda una distinción ahí que tiene que ver con, bueno, tal vez América del Sur y el Caribe, ¿no? Ahí se ven diferencias en muchos casos, pero sin embargo todo se puede integrar en una historia común, ¿no? Esa historia común es la otra sección, la aventura del continente, la aventura de un continente. Una aventura que pueblos y países se puede leer fragmentariamente. ¿Te interesa Perú? Vas a leer la historia de Perú. ¿Te interesa Argentina? Lees Argentina. ¿Te interesa Chile? Y así. En cambio, la aventura del continente es para leer de manera manteniendo el orden, si se quiere, más lineal, salvo que vayas país por país, Claro. perdón, periodo por periodo, ¿no? Salvo que te interese la historia más reciente de América Latina y entonces agarras el último tomo que arranca en 1930, ¿no? O te vas al periodo del periodo hispánico y, bueno, seguís el recorrido, sigue un recorrido cronológico, ¿no? Por periodos, en ese sentido. Entonces, bueno. Y después está la tercera sección, que es la otra historia, que el nombre un poco sí, lo ilustra. Bueno, lo que ofrece la otra historia son como postales de la vida latinoamericana, muy, ¿cómo decir?, muy variadas, muy surtidas, con una enorme diversidad que puede ir desde las costumbres de la época colonial hasta las modas de Mar del Plata en pleno siglo XX. O sea, puede tener que ver con consumos, con creencias, con prácticas, bueno, con costumbres, como decía, con cuestiones más de tipo cultural, de cultura popular, La vida etcétera. cotidiana, ¿no? Vida cotidiana, sí, exactamente, va por ahí. No sigue ni el esquema cronológico interpretativo en un relato hilvanado, más o menos organizado de la aventura del continente, ni sigue un recorte país por país, ¿no? Va mostrando la diversidad cultural sobre los diferentes escenarios, prácticas y costumbres, ¿no? Perfecto, profe, perfecto. Y acerca del momento de producción, ¿no? Porque usted menciona que en el 71, ¿no? Comienzan las negociaciones entre José Luis, ¿no? Y el proyecto editorial y la editorial, pero que, bueno, el contexto de publicación no era sencillo, no solo en la Argentina, ¿no? Revolución Argentina, sino que en América Latina, particularmente. Era muy difícil para esta obra no tratar o tratar, mejor dicho, de no pasar ciertos límites, ¿no? Como en un poco la situación política en ese momento de América Latina. Sí, era un momento complejo, ¿no? En primer lugar en Argentina, que es donde la obra se estaba produciendo, ¿no? Se estaba en lo que se conoce en medio de la Revolución Argentina, pero en su momento ya no de Onganía, ¿no? Ya los sucesores entre Levingston y Lanusse, ¿no? Ya cuando ya se pone sobre la mesa la necesidad de una apertura democrática, ¿no? Y entonces nada, empiezan a discutirse cosas que durante la época de Onganía era un poco más difícil, ¿no? Porque Onganía había traído consigo oleada de censura, de mucha represión, ¿no? Obviamente la cuestión de las universidades, la noche de los bastones largos, o la censura de Bomarzo, o tantos otros episodios, ¿no? ¿Cómo se llama? La revista Tía Vicenta, etcétera. Son como las postales más claras de lo que fue la censura en época de Onganía, ¿no? En ese contexto, sin embargo, el CEAL se movió logró
producir, ¿no? Incluso en la época de Onganía, ¿no? Esto llega un poquito después, cuando no es que se levanta la censura, pero no es que se levanta abruptamente, abiertamente, pero claramente a comienzos de los 70 era un momento con un poquito más de una atmósfera un poco más respirable, ¿no? Lo que empezaba a circular en la Argentina. Pero hablar de historia de América Latina, ¿no? Ya tenía un sabor muy, como la tapa de los tomos, ¿no? Claro. Muy rojo. Tenía un sabor a Revolución Cubana, a, digamos, movimientos vinculados a las guerrillas latinoamericanas y sobre todo en un país como la Argentina, donde los militares seguían teniendo un evidente peso político, ¿no? A comienzos de los 70. Entonces, bueno, no era fácil hacer una historia de América Latina. Y es un poco tiñe el contexto de producción, ¿no? Porque es muy interesante ese folleto, ¿no? Con el cual se ofrece el producto y se usa como gancho para con el comprador, con el lector, ¿no? Donde se dice, esta es una historia bella, tratándola de ofrecer como una producción donde lo que destaca es la belleza de la obra por la producción fotográfica y todo eso. Cuestión estilística. Sí, exacto. Bien narrada, con una narrativa amena. Eso podemos profundizar un poco más sobre el tema de la escritura, pero todo un trabajo de escritura que hace que sea muy cuidado y que sea muy atractivo para el lector, ¿no? Que sea dinámico, ágil. Pero en ningún momento se pone ahí una variable de tipo, una definición ideológica, ¿no? Es muy aséptico, ¿no? La presentación, ¿no? Es una historia bella, y toda la cuestión de que hablar de América Latina y pensar una identidad latinoamericana y pensar una idea de que hay una historia común, es toda una posición política, y sin embargo eso no se dice, ¿no? Claro. No se lo dice en ningún lado. Pero a la vez, escuchándola, me parece está un poquito presente en esto de la otra historia también, ¿no? Ver un poco el reverso, ¿no? Capaz sin decirlo, ¿no? Claro, decís la otra historia y parece que estuvieras haciendo una historia desde abajo, ¿no? Tal cual. No se lo dice, o lo que se llama así rápidamente, historia desde abajo, tal cual. Sí, en efecto. Pero de todas maneras, ¿no? Sí, se cuidan, hay ciertos límites que sí, no se sobrepasan. se trata de cuidar cierta asepsia, por lo menos en la... Muy neutral. Muy neutral, sí, totalmente. Salvo en el último tomo. En el último tomo de La aventura del continente, que ya está escrito al calor de 1973, empieza a haber... pienso en La aventura del continente sobre todo, donde el tono donde se tocan temas más sensibles, ahora si te parece desarrollamos, ¿no? Que tienen que ver con teoría de la dependencia, claro, y todo eso, claro. Eso ya arrima mucho más a la realidad de los lectores de ese momento, ¿no? Entonces no es lo mismo que estar hablando de siglos atrás, claro, ¿no? Claro. Y a esta dificultad, digo, del contexto político, también usted menciona en su artículo una dificultad un poco logística para tremendo proyecto, ¿no? Por ejemplo, se ha convocado a historiadores de otros países, ¿no? Los cuales hacían sus aportes y luego todo esto pasaba por una especie de filtro, ¿no? Para tratar de... Sí, hay como, por un lado, la lógica de la producción del texto, ¿no? La lógica de la producción del texto es que, bueno, que el equipo que organiza digamos, la redacción de la obra, que es el equipo de Abril de Buenos Aires, la responsabilidad de José Luis Romero, está Luis Alberto Romero, ¿no? Y la gente de Abril, bueno, nada, no escriben ellos solos todos los textos, ¿no? Entonces lo que hacen es armar una red latinoamericana de colaboradores, ¿sí? Contactándose con gente de muchos lugares, tratándoles de sumar a la obra, ¿no? Por eso en los créditos van a aparecer toda una lista inmensa de colaboradores que, bueno, se les pedían textos, textos sobre la independencia de México, en fin, no sé. Y esos textos no se publicaban
tal como los habían mandado los autores, ¿no? Porque toda la obra debía tener un estilo más o menos homogéneo, una lógica por eso no se ven marcas de autoría en el texto, ¿no? El texto lleva la coordinación general, la dirección de José Luis Romero, la coordinación de Luis Alberto Romero, pero no aparece una marca de autoría. En ningún lado aparece este texto lo firmó tal, como sí aparece en otras publicaciones, ¿no? En los fascículos del CEAL sí se ponían las firmas, ¿no? Ahí incluso está la firma de José Luis Romero, pero acá no van las firmas personales. Los textos son en todo momento reescritos para adaptarlos al estilo de cómo venía siendo la obra. Entonces esto hace que hay un trabajo muy cuidado sobre los textos, ¿no? Es parte del estilo de Abril en gran medida, ¿no? De tener textos que bueno, sean claros, ¿no? Sean claros sean accesibles para el lector, no sean un textos para especialistas, no un tono muy de divulgación, pero con cierta, digamos, ¿cómo decir?, homogeneidad, ¿no? Eso no quita que de todas maneras hay capas en estos textos, ¿no? A lo largo de 2000 páginas, que se van produciendo en momentos diferentes, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Primero sale un fascículo, pero el fascículo 50 sale un año después, ¿no? Entonces hay cambios que se van dando sobre la marcha. De producción claro, afecta. Totalmente. Pero la lógica es respetar un poco la consigna de que la redacción sea atractiva, de que los textos sean amenos, de que haya una lógica de donde el lector no sabe si está leyendo periodismo, si está leyendo historia, que sí, obviamente sin aparato erudito, sin farragosas notas al pie, tal vez con menciones a novelas. Eso aparece muchas veces, aparece alguna que otra mención a algún historiador conocido, de referencia, pero no aparece ningún aparato erudito, ¿no? En absoluto, despojado de todo eso. La literatura aparece filtrada, aparece presente muchas veces, eso sí. Y luego lo mismo pasa con la fotografía, ¿no? La fotografía es otro mundo, porque ahí también hay un esfuerzo de que esté presente toda América Latina en la fotografía. Bueno, ahí tocando la cuestión de la fotografía, sin duda uno al observar los fascículos es lo más bello que tiene la obra, ¿no? Claro. Usted mencionaba que muchas fueron originales, ¿no? Directamente pedidas por la editorial, ¿no? Sí, es algo que la editorial, que César Civita hacía, ¿no? Cuando encaraba este tipo de producción, quería mostrar fotos de primera mano, ¿no? Captar la esencia, ¿no? Totalmente, y por eso mandaba fotógrafos. Debe haber sido toda una experiencia bastante antropológica hacer ese viaje. Además en ese momento. En ¿no? ese momento, ¿no? Porque era el viaje latinoamericano, claro. Era la época de los grandes viajes por América Latina. Entonces, bueno, para los fotógrafos debe haber sido una gran experiencia, pero yo no pude dar con fotógrafos que hayan hecho eso. Pero sí recorrían, iban con listas de qué sitios tenían que ver. Tenían que ver museos, obviamente, pero también tenían que ver la calle. Tenían que ver la gente, tenían que ver la arquitectura, tenían que ver la vida urbana, tenían que moverse y retratar, porque se ven fotos de gente trabajando, gente vendiendo algo en la calle, los mercados populares y demás, ¿no? Bueno, eso que usted menciona en los mercados populares a mí me llamó mucho la atención porque me da la sensación que muchas fotos logran captar la espontaneidad, ¿no? Totalmente. Eso es muy Sí. Se percibe muy bien. Uh-huh. Particularmente esto de los mercados populares, ¿no? La gente en sus oficios, o la presencia de los niños, ¿no? Captar esa inocencia, es algo muy bello de la obra. Y usted menciona la importancia del epígrafe, ¿no? Que también en ese lenguaje ameno y demás se armonizaba muy bien con la foto y una relación importante ahí para la obra, ¿no? Sí, los epígrafes están muy bueno el juego que hacen, porque los epígrafes se nota que están muy trabajados, ¿no? Y a veces hay epígrafes jugosísimos, resumen en pocas frases conceptos clave, ¿no? Hablar de mestizaje en América Latina, hablar de situaciones de dominación, etcétera, etcétera,
de explotación colonial o de explotación capitalista, mejor dicho. Bueno, nada, son cuestiones que aparecen en pocas palabras, dicho, ideas clave, están sintetizadas en 5 líneas, ¿no? Eh, pero bueno, nada, es el modo de producción, ¿no? De este tipo de editorial. eh, sí, no, modo de producción usado en un sentido muy, Claro, eh, en parte industrial, claro, claro. pero también con cierto trabajo, una mezcla de lo industrial y sistematizado, etcétera, pero también cierto trabajo más artesanal con los textos que lo hacían bastante único como producto. Profe, y volviendo a esta cuestión narrativa, algo que una de las novedades también del texto, usted menciona que en esta lectura que mencionábamos anteriormente, neutra, ¿no? Amena, sin entrar quizá en cuestiones o en debates ideológicos, se puede vislumbrar que hay varias líneas narrativas, ¿no? Por un lado está presente, y eso llama la atención más, porque no es una clave, una constante en la obra de José Luis, ¿no? Pero la teoría de la dependencia, hay una impronta, hay un hilo narrativo importante allí, pero debajo, como usted menciona el ejemplo de las cebollas, ¿no? Se pueden ir encontrando diferentes tipos de capas. Por ejemplo, no se reniega respecto a la modernización, particularmente tiene un rol clave la Argentina, y no, si quiere después podemos charlarlo un poquito, que capaz está sobredimensionado el papel de la Argentina en la obra, pero se reconoce la modernización, pero siempre en ese contraste, ¿no? Entre todavía la presencia de desigualdades, ¿no? ¿Cómo es un poquito esa cuestión narrativa? Sí, es uno de los costados más interesantes, me parece, ¿no? Porque por un lado uno encuentra muchos puntos de contacto entre esta obra y otras obras que José Luis Romero estaba haciendo en los años 70, ¿no? Pensando en Latinoamérica, las ciudades y las ideas, ¿no? La centralidad de la cuestión de la... Bueno, y venían trabajando hacía rato con la cuestión de la ciudad La ciudad. latinoamericana, ¿no? Que se va a condensar en ese libro. Por un lado, la ciudad va, digamos, va a ser objeto de una reflexión sistemática a lo largo de toda la obra, y de hecho, en cada periodo histórico, desde la época colonial, llegando hasta la Latinoamérica en crisis, que sería la época de los 30 en Las ciudades adelante, masificadas. claro. Eh, Siempre se toma una ciudad como epítome de una época, ¿no? Una o dos ciudades, ¿no? La Lima virreinal, ¿no? O la Potosí de época colonial, la Buenos Aires de 1880, ¿no? La México de Ciudad de Mazas, ¿no? Para poner ejemplos muy, se toman ciudades para ir retratando como a través de las ciudades se cuenta la historia latinoamericana. Y hay fascículos de la aventura de un continente que están dedicados íntegros a una determinada a una u otra ciudad, ¿no? Por un lado, ese registro, la cuestión de la historia de las ciudades, y claro, lleva el sello José Luis Romero, esto no debería sorprender, Obviamente. ¿no? Eh, pero a la par de todo eso, o en otra capa de lectura, o como uno quiera llamarlo, uno se encuentra con una presencia tan impactante, tan incluso con continuidad a lo largo de la obra también, de la teoría de la dependencia, ¿no? Convive una cosa con la otra, y a veces convive de una manera inesperada, ¿no? Porque por un lado las ciudades muestran procesos de cambio, modernización, y por otro lado ese cambio no puede sino responder a los imperativos de las metrópolis Claro, imperialistas, etcétera, etcétera, ¿no? totalmente. Y hasta qué punto ese cambio es autónomo o ese cambio Claro. es producto de la iniciativa de las burguesías criollas o como uno quiera llamarla, pero por momentos pareciera haber una tensión, ¿no? Pero los dos, digamos, ¿cómo decir? Los dos caminos. Los dos caminos, así, los dos están conviviendo constantemente en la obra, ¿no? Y es muy interesante a veces la teoría de la dependencia se matiza. Y la teoría de la dependencia también se explica. Se explica que la... Se explica muy claramente, sobre todo en el tomo de las ciudades masificadas, que la teoría de la dependencia es algo que
es un camino al que se llega tras el fracaso de cualquier vía desarrollista para América Latina, ¿no? La crítica al desarrollismo es muy fuerte. Es una crítica que se hace en clave teoría de la dependencia, ¿no? El desarrollismo no podía llevar a otra cosa más que a más dependencia. Entonces, lo único que podemos hacer frente a eso es buscar el camino de la liberación, ¿no? Entonces, no hay otra salida. Pero el desenlace está abierto también, porque si uno mira el desenlace del 73, ¿no? Y están los dos caminos. Por un lado, la convicción de que no hay otro camino más que seguir el camino de la lucha por el cambio revolucionario, ¿no? Desde Cuba en adelante, o el camino matizado por la experiencia chilena, etcétera, etcétera, de que, cuidado, porque esto va a terminar mal, ¿no? Está el doble mensaje. Un mensaje que es de entusiasmo revolucionario, pero de advertencia, porque esto va a terminar llevando a una crisis política y a una carnicería, para decirlo rápido. Entonces, tampoco el final es muy claro. Cada uno termina eligiendo el propio final. El lector va construyendo. Entonces hay una lectura, que es la lectura de en clave la modernización latinoamericana, el papel de las ciudades introduciendo el cambio, ¿no? Una lectura que uno en la que rápidamente resuena José Luis Romero, pero está también la teoría de la dependencia, que claramente también hay que pensar en los lectores, ¿no? Vaya si no era un buen gancho hablar en este lenguaje, ¿no? Para hacer una historia de América Latina, ¿no? Sobre todo si uno se coloca en lo que estaba las venas abiertas de América Latina, estaba la historia de Tulio, era un momento en que si no hablabas el lenguaje de la teoría de la dependencia, fuera de foco. De alguna manera, ¿cómo te atreves a hacer una historia de América Latina? Un poco más, claro. ¿No? Pero eso termina haciendo que la obra tenga como todas esas capas y decís, bueno, y al final, ¿con qué nos quedamos? ¿No? Pero nada, por otro lado, también uno puede decir, está bueno que no tenga un final cerrado, está bueno que no tenga... Y que no baje una línea tan abierta, ¿no? Que te pueda dejar el camino... Que invite a esa reflexión. Exacto. ¿No? Y le deja al lector la decisión de qué camino seguir, ¿no? Por momentos presenta afirmaciones muy duras en clave teoría de la dependencia, ¿no? En el sentido de que América Latina está condenada por el imperialismo a tener una desigualdad de clases brutal, etcétera, etcétera, sin ninguna posibilidad de cambio, salvo que si se haga un camino revolucionario, que sería el verdadero cambio, el único cambio que América Latina podría llegar a tener. Pero por otro lado, también se dice que América Latina, a pesar de todo, ha tenido experiencias de modernización y que hay que reconocer y el caso argentino, ¿no? El caso argentino. Argentino rioplatense. Uruguay también quedaría dentro del mismo... que la inmigración, que la situación en Argentina es diferente porque hay una sociedad mucho más móvil, ¿no? La experiencia de movilidad social, y que hace que esto no se pueda leer como mera, digamos, una sociedad tan, digamos... Tan partida, tan escindida. Totalmente. Y tan atada a todo lo que viene de los intereses británicos, imperialistas. No todo se explica de esa manera, ¿no? Hay una sociedad mucho más dinámica, hay un proceso de modernización bastante más autónomo, ¿no? Entonces también deja abierto esa otra cuestión, ¿no? Interpretación, sí. Y queda pendiente lo de Argentina, ¿no? Claro, y retomando un poquito esa cuestión de Argentina, está un poco sobredimensionado, ¿no? El papel de la Argentina. Sí, está sobredimensionado. Sí. Uno, en líneas generales, que por otro lado es lo que suele ocurrir en general cuando se hace historia de América Latina, siempre se la hace desde algún lugar. En general de América Latina. También hay historias latinoamericanistas no latinoamericanos, ¿no?
pero digamos, en general, los historiadores latinoamericanistas no latinoamericanos se empapan de América Latina viajando por algunos países en particular, y entonces son los que mejor conocen, ¿no? Nada, la presencia de Argentina, sí, diría, está sobredimensionada. Bueno, un poco esa idea Aunque de la particularidad argentina, ¿no? Sí, y que para el 70, es, digo, estaba más es, presente que actualmente, que es en la claro, actualidad, ¿no? es... Y termina siendo un poco, un poco problemática, ¿no? Porque por un lado pones a Argentina en América Latina, siguiendo, pero por otro lado marcas que Argentina sigue otro camino, y entonces ¿cómo lo concilias con el discurso único, ¿no? Único, O con claro. un discurso integrador de una historia latinoamericana que sigue un camino. Argentina termina jugando un rol ahí un poco Esa tensión entre pivoteando, la ¿no? unidad Sí, y la diversidad, introduciendo, ¿no? introduciendo una tensión, sí, claramente. Profe, y para ir cerrando, dos preguntas. La primera, ¿qué conexiones tiene esta obra, además del hilo conductor de la ciudad, con Latinoamérica, las ciudades y las ideas? Bueno, el libro que José Luis publica en el 76. Sí. Bueno, un poco yo digo ahí que esto es como un telón de fondo, Claro, claro. ¿no? Que obvio que José Luis Romero no llega a la historia de América Latina por esta obra, ¿no? Él ya venía trabajando, Acercándose a esos estudiando, temas. etcétera, en los temas latinoamericanos hacía rato. Pero al lanzarse un proyecto así y leer textos de historiadores de todo el continente que te llegan y usás como insumo para esto, digo, eso refuerza mucho más la conexión con el campo, ¿no? Con la historia latinoamericana, ¿no? Bueno, la fotografía, La ¿no? Fue un rol fotografía clave. también y es iluminadora. Pero más allá de los insumos que le pudo haber dado a José Luis Romero, haber participado de este proyecto, haberlo encabezado, también hay que decir que hay textos que están acá que pasaron Idénticos casi. idénticos prácticamente a Latinoamérica y las ciudades y las ideas, ¿no? Entonces, o, mm, o con algunos retoques, O ¿no? parafraseando la Sí, obra. sí, 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 y se puede detectar, si bien no lleva firma, se puede detectar con una mano experta cuál fascículo hizo José Luis Romero y cuál no, ¿no? Con una mirada experta, ¿no? Se detecta. Pero los párrafos están son casi Idénticos. citables, son Mm. casi idénticos. No hay que hurgar demasiado para ver que esta experiencia de la gran historia de Latinoamérica eh, fue una experiencia que nutrió de alguna manera eso pero también ayudó, me imagino, a tomar la decisión de tal vez ayudó a tomar la decisión de dejar fuera la teoría de la dependencia. En fin, no sé. Es una interrogante. Es una interrogante. Lo dejo más como pregunta, habría que pensarlo. Pero bueno, nada. Me parece que sí, que es como un paso hacia ese resultado, Perfecto. para decirlo rápido. Pero un paso que quedó totalmente invisibilizado, ¿no? Porque de la gran historia de Latinoamérica, Bueno, ya. hacia eso iba mi última pregunta. ¿Por qué cree que esta obra, que bueno, hoy en esta conversación hemos focalizado en sus puntos principales, ¿no? Una Ujú. obra que, como bien se mostraba en el folleto, tan bella, ha pasado un poco al anonimato, al olvido? ¿A qué se debe? Bueno, nada, se podrían pensar algunas explicaciones, ¿no? Por un lado, que nunca se reeditó, ¿no? Y que por el volumen de, como decía, más de 2000 páginas, con una producción fotográfica importante, o sea, Importantísimo. necesitabas para reeditar una producción en color, papel Claro. ilustración para que salga bien, digo, todo esto es muy caro desde el punto de vista editorial, ¿no? Y ya fue caro y no fue rendidor para No fue Abril, rentable. no fue rentable. De hecho, Abril en algún momento había estado el proyecto de lanzarlo en portugués en Brasil y no se No hizo. se hizo. No se llegó a hacer por cuestiones de costos y porque no se vendía. Claro. Claro. No se vendía lo suficiente para amortizar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Económicamente no fue No era rentable. viable. Por otro lado, el tipo de formato, ¿no?
se empezaba a producir historia de América Latina en clave más académica. Tulio Eperín lo había mostrado, ¿no? Entonces, un producto así, que si bien convocaba académicos, pero no aportaba mucho desde el punto de vista, o nada, desde el punto de vista historiográfico, entonces, bueno, nada, después podrías decir, bueno, pero era un buen producto de divulgación y tal vez para la parte educativa, para difundir en el sistema educativo, para usarlo como material de enseñanza. Pero enseñar historia de América Latina en los 70, Claro, ya, claro. si la tapa roja de los tomos era complicada, Llamativa, sí, introducir una historia de América Latina en los colegios era... Complicado, sí, sí. tenía un sabor problemático, no era fácil Inquisitorial, como de, sí. Entonces, no se estaba dando historia de América Latina, como nada, esas se me ocurren que podrían ser algunas explicaciones de por qué esto quedó completamente olvidado y para los historiadores latinoamericanistas que hacen esta no es una literatura que leerían, ¿no? Porque es de divulgación. Por más alta divulgación que se haya pretendido hacer, ¿no? Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo, por su testimonio. Los invitamos a leer el artículo de la profesora, sí, repito, La aventura setentista de José Luis Romero, la gran historia de Latinoamérica en el sitio. Así que bueno, profe, muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en otra ocasión. Gracias a vos por la propuesta y un gusto. Así que bueno, Bueno, profe, hasta gracias. luego.